Buenos días a todos, saludos a los que nos ven de su hogar en este tiempo de quedarnos en casa. La semana anterior iniciamos el estudio de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta, y hablamos acerca del glorioso evangelio del Dios bendito. Ese fue el título de nuestra primera enseñanza, tomando los versículos 1 al 11 del capítulo 1 de la carta. Y en esta ocasión hablábamos acerca de 3 puntos principales. El primero fue presentar al autor de la carta y al destinatario, es decir, Pablo, antes Saulo de Tarso, y Timoteo, un hijo fiel en la fe. Hablamos también del punto en conflicto por el cual se originó la carta, y en esta Pablo nos menciona que él le rogó a Timoteo que se quedara en Efeso para que impidiera que se enseñaran doctrinas diferentes, ya que los hombres en esta iglesia se habían vuelto a fábulas y a genealogías interminables. Había un propósito en el mandamiento de la carta. El propósito era desarrollar amor en el creyente, un amor nacido de un corazón limpio, un amor nacido de buena conciencia y de fe no fingida. Este fue el punto por el cual Pablo escribió esta carta. Y en ella nos da a entender la dirección que la ley sigue. Y nos decía que la ley es buena y que la ley fue dada no para los justos, sino para los pecadores. Y aquí hay que hacer una aclaración. Hablar de los justos no es decir que no se tiene pecado o que no se ha cometido pecado. Hablar de alguien justo es aquella persona que ha creído en Cristo, que ha nacido de nuevo y que Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, le imputa o le declara justo por la justicia de Cristo. La ley, pues, es para aquellos que no reconocen a Cristo Jesús como el Mesías de Dios, como el enviado del Señor para dar salvación y vida eterna. Aquellos que se oponen a la sana doctrina, es decir, todos aquellos que se oponen a lo que el Señor Jesucristo enseñó durante su ministerio en esta tierra, que es lo que llamamos el glorioso evangelio del Dios bendito, y por este evangelio debemos de luchar. Este es el evangelio que se debe de dar a conocer, y es el evangelio que debe de ser predicado a todas las naciones, enseñando a todas las personas a guardar las cosas que Cristo Jesús enseñó a sus escogidos y a todos aquellos que le escucharon. Y de una manera secundaria, al obedecer la sana doctrina, dar orden y dirección a la iglesia en aquel tiempo en Éfeso, donde iba a pastorear Timoteo, y dar orden y dar dirección a las iglesias en el tiempo actual. Cuando una iglesia se desvía de la sana doctrina, no podrá impedir nunca caer en el desorden y alejarse de la verdad del evangelio. Vamos a leer ahorita la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 20, y dice lo siguiente: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron de cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús porque eres bueno, porque tu gracia, tu misericordia, tu paz, Señor, son capaces de tranquilizar toda tormenta en nuestro interior. Son capaces, Señor, de darnos gozo, de darnos alegría de manera permanente. Y no hay mayor gozo y mayor alegría que conocerte a ti, nuestro amado Salvador. Amén. El día de hoy vamos a hablar de esta lectura que acabamos de hacer y la llamamos gracia y misericordia divina manifestada en el Evangelio. Otra vez, gracia y misericordia divina manifestada en el Evangelio. Y vamos a hablar de 3 secciones principales. La primera, del versículo 12 al versículo 14, la gracia divina. La segunda, del versículo 15 al versículo 17, misericordia en Cristo. Y la tercera sección es del versículo 18 al versículo 20, militando la buena milicia. Y para hablar del primer punto que denominamos gracia divina, tenemos unas citas de apoyo en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 3, el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 5, y la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Ok. ¿Qué dicen estas lecturas? La primera, que es el libro de los Hechos, nos narra la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo era un fariseo, un joven en ese tiempo, celoso de su Dios y celoso del judaísmo. Y la Escritura dice lo siguiente: después de haber apedreado y asesinado a Esteban, el primer mártir de la iglesia, dice la Escritura lo siguiente: y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Hechos 9 del 1 al 5 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Esas son las primeras 2 lecturas. Saulo de Tarso, después llamado el apóstol Pablo, en un principio era un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que llevó a hombres y mujeres a la muerte. Así lo dice la Escritura. Hasta el día en que se topó, hasta el día que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Hasta ese día, Pablo, o Saulo en ese entonces, cambió la dirección de su vida. Es decir, perseguía a la iglesia, asolaba a los cristianos, los insultaba, los amenazaba,
los maldecía, los golpeaba, los asesinaba. Por eso dice aquí, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y dice, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, lo hice en incredulidad. Pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y en el amor. La gracia del Señor, la gracia divina, fue más abundante en la vida de Pablo que el pecado que él traía arrastrando consigo. De esta manera Pablo nos muestra quién era él antes de creer en Cristo. Pablo nos dice su condición de pecador, su condición de injusto, su condición de estar alejado de Dios. Y dice que Dios mostró gracia de manera abundante en su vida. Y así es también el día de hoy. Dios muestra en este tiempo su gran amor por el hombre, muestra su gran amor dando oportunidad al arrepentimiento, así como le dio la oportunidad al arrepentimiento a Pablo. Pablo decía, soy blasfemo o injuriador. En este tiempo muchos de nosotros hemos sido blasfemos, hemos sido injuriadores, somos pecadores. Pablo tuvo un encuentro con Jesús y por la gracia del Señor fue movido al arrepentimiento. ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? Fue la frase de Pablo después de que Jesús se presentó delante de él. Dios mostró amor para Pablo, aun y a pesar de quién era él. Dios sigue manifestando ese amor por el hombre actual. Y ese amor se manifiesta por medio de su gracia. Y esa gracia desarrolla en el corazón del que le oye fe. Esa gracia decide ayudarnos y guiarnos a creer y a confiar nuestra vida en Cristo. Es decir, la Escritura nos muestra y nos dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nos muestra este regalo tan grande y tan inmerecido que Dios nos concede a todos los hombres. El gran conflicto es que no todos los hombres deciden creer en ello. Pablo en este tiempo dijo, Señor, ¿quién eres tú? ¿Y qué quieres tú que yo haga? Pablo fue movido al arrepentimiento y después de ser perseguidor de Cristo, de su iglesia, se convirtió en uno de los defensores o en el defensor más importante de su tiempo del Evangelio. Y se encargó de extenderlo por Asia, por Europa, entregando su vida en ello. Eso es el arrepentimiento, un cambio de dirección en nuestra vida. Muchos de nosotros conocemos a Jesús, oímos de Él, pero no queremos arrepentirnos porque no queremos reconocerle como Señor. Sin embargo, la gracia de Dios está ahí presente, esperando con paciencia que podamos volvernos a Él. El asunto es si tendremos la oportunidad de hacerlo o no. Si se nos vuelve a presentar o no la oportunidad, porque Dios es Dios de segundas y de terceras oportunidades. Pablo, un pecador, ¿sí? La primera sección, pues, habla acerca de la gracia divina. Gracias al amor, gracias al perdón que Dios ha derramado para todos aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. ¿Todos podemos ser aceptados? Claro que sí, todos podemos. ¿Por qué? Y pasando a la sección número 2, hablamos de la misericordia en Cristo.
Y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es decir, todos en algún momento de nuestra vida tendremos la oportunidad de conocer y de oír el nombre de Jesucristo. Sin embargo, no todos la vamos a aceptar. No todos la vamos a escuchar, o no todos la van a aceptar, no todos la van a escuchar. ¿Qué es lo importante que debemos aprender y que debemos de conocer o que debemos de extender? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y como decíamos la semana pasada, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, dice, no hay justo ni aun uno. Todos se han desviado, no hay quien haga lo bueno. Es decir, delante de Dios todos somos pecadores, absolutamente todos. Pero Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y decía Pablo, de los cuales yo soy el primero, porque perseguía a la iglesia. Pero Dios nos da otro regalo inmerecido, que es su misericordia. Y a través de esta misericordia muestra toda su clemencia. No importa la magnitud de tu pecado, no importa la magnitud de los daños que tú hayas hecho. Si en el momento en que te encuentras con su palabra, con su presencia y le aceptas, Él es clemente, Él es bondadoso y da la salvación a todo aquel que le acepta. Y en la vida de Pablo dice él que la clemencia la muestra con el propósito de ser ejemplo de su amor a todos aquellos que crean para vida eterna. Es decir, no tienes y no tenemos la posibilidad de decir es que mis pecados son imperdonables. La Biblia habla solamente de que hay un pecado que no puede ser perdonado. No es el motivo de esta enseñanza y no lo vamos a tocar. Pero la Biblia solamente dice que hay un pecado que no puede ser perdonado. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores porque perseguí a la iglesia. Y aún así Él mostró clemencia para mi vida, para mostrarle a los demás un ejemplo de su amor a los que crean para vida eterna. Es decir, todos tenemos la oportunidad de ser perdonados, porque el amor de Dios cubre infinidad de pecados. ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida? La Escritura nos muestra dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de la vida es estrecho, es angosto y es difícil transitar. Ese camino es Cristo Jesús, porque es el único que nos lleva al Padre. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El otro camino es ancho, fácil de transitar. Sin embargo, es un camino que nos lleva a perdición, a muerte eterna. Por eso la misericordia de Dios es tan grande que a todos se nos da la oportunidad de caminar por el camino estrecho para obtener al final la vida eterna que el Señor ha prometido a todos los que creen en Él. Por eso Pablo dice, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Es decir, el único merecedor de gloria, de honra, de alabanza, el único merecedor de todo mérito, de todo reconocimiento, es Dios. Todos aquellos que enseñan, todos aquellos que se hacen llamar profetas, apóstoles, todos aquellos que dicen que hablan lenguas, que hacen milagros, que hacen obras portentosas, no son más que siervos, no son más que pecadores rescatados por el Dios bendito.
que no merecen la alabanza de los hombres. Todo el reconocimiento lo debe de recibir nuestro Dios. Toda la gloria es de Él, para Él y solamente Él. Isaías capítulo 42, versículos 8 y 9 dice lo siguiente: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza daré a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes de que salgan a la luz, y yo las haré notorias. Y en el capítulo 43, versículo 7, dice lo siguiente: Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es decir, Dios derrama de su misericordia y de su gracia en nuestras vidas, no para nuestra gloria, no para gloria del hombre ni de ninguna imagen, sino para su propia gloria, para su propio reconocimiento. Y por eso dice: a nadie más daré mi gloria. Así que, hermanos, no alabemos a los hombres, sirvamos al Dios bendito, al único que es capaz de dar salvación y vida eterna. Y pasando a la sección 3, la hemos denominado militando la buena milicia. Y aquí Pablo le dice a Timoteo: te encargo este mandamiento. Milita la buena milicia. Mantén la fe y la buena conciencia. Y como cita de apoyo vamos a ver la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y aquí Pablo vuelve a decirle a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Mantén la fe. Mantén la buena conciencia. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? ¿Por qué le está diciendo esto a Timoteo? Timoteo era un joven lleno de fe, lleno de conocimiento de Dios. Sin embargo, era una persona un poco tanto tímida, vamos a decirlo así. A él le faltaba decisión y fuerza para oponerse a las cosas. Y aunque conocía de Dios, y aunque era un hombre con una conciencia limpia delante de Dios, Pablo le hace este encargo: mantén la fe y la buena conciencia. Es decir, no te desvíes, Timoteo. Sé fuerte, sé firme. No dejes que te convenzan de una doctrina diferente. Porque ninguno que milita en la milicia de Dios se enreda en los negocios de la vida, porque en su corazón está el deseo de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Y tomando esto en consideración, vamos a leer lo que Jesús contesta en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28, cuando le hacen una pregunta. Un hombre llega y le hace la siguiente pregunta a un escriba: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esa es la pregunta que este escriba le hace al Señor Jesús en el versículo 28 del capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Y Jesús le responde: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, mantén la buena conciencia, mantén la fe, no te desvíes, le está diciendo, acuérdate que debes amar al Señor tu Dios como dice Jesús aquí, con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ya anteriormente lo hemos mencionado. Cuando amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, significa que no tenemos fuerzas para amar nada más aparte de Dios. Cuando amamos a Dios con todo nuestro entendimiento, significa que nuestro entendimiento, está enfocado en Dios, en conocerle, en entenderle y en vivir y experimentar su palabra y sus mandamientos. Cuando le amamos con toda nuestra alma, cuando le amamos con todas las fuerzas y con todo nuestro ser, no hay lugar en nuestro interior para no mantener la fe. No hay lugar para dejar de lado la buena conciencia, porque amamos a Dios con todo. Y eso es lo que se trata el Evangelio. Amar a nuestro Dios y a su Cristo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento. Y si amamos de esta manera a Dios, claro que mantendremos la fe y claro que mantendremos la buena conciencia. Timoteo hizo un buen trabajo, definitivamente. Timoteo cumplió al pie de la letra lo que Pablo le encargó. Batalló, sí batalló, porque estaba pastoreando una iglesia difícil en la ciudad de Éfeso. Y finalmente, ya terminando, quiero leer la cita que había quedado pendiente, la carta de Pablo a los Romanos capítulo 4, versículos del 7 al 8. Dice lo siguiente: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades les son perdonadas y cuyos pecados les son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La Biblia es clara al decir que todos somos pecadores. La Biblia es clara cuando dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a todos los pecadores. La Biblia es clara cuando habla de que Jesús, al morir en la cruz, pagó una deuda al Dios y Padre que el hombre había creado al cometer su pecado. Pero también la Biblia es clara cuando dice que el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado es bienaventurado. Y todos y cada uno de nosotros podemos alcanzar esa bienaventuranza en la obra de Cristo Jesús en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Demos gracias a Dios siempre, reconozcamos a Dios de manera total, porque ha derramado su gracia, ha dado su misericordia de manera abundante para que cada uno de nosotros militemos la buena milicia, manteniendo una conciencia limpia y manteniendo la fe. Con eso terminamos. Dios les bendiga y espero que esto sea algo que edifique sus vidas. Amén.